Hola, hola chiquillos, desde la Izquierda Diario nos encontramos acá en la sede del Colegio de Profesores de la Comuna de Ñuñoa. Primero que todo, para toda nuestra comunidad de la Izquierda Diario en redes sociales, me gustaría que se presentaran, dijeran su nombre, si tienen algún cargo sindical y también en qué colegio trabajan, lo que quieran contar. Súper, agradecidos de la invitación a conversar, a dialogar. Mi nombre es Nicolás Cornejo León, soy profesor del segundo básico del Liceo Carmela Silva Donoso y también soy parte de la directiva sindical del CIET como secretario. Hola, mi nombre es Gabriela Gauna, soy también dirigente del sindicato del CIE. Trabajo en el Liceo Carmela Silva Donoso y también fui ex estudiante de ese mismo colegio, entonces igual he evidenciado hartos cambios en la comuna también. Conoce la educación pública. ¿Cómo funcionamos un poco? Bueno, para entrar en materia, en realidad, me gustaría preguntarles cuáles son sus principales demandas que movilizan hoy al sindicato, también si quieren contar un poco de la historia de su organización y qué aspectos laborales, pedagógicos o de gestión consideran ustedes más urgentes en todo este marco. Bueno, de manera general, nuestro petitorio quiere dignificar un poco la labor del docente y de todos los trabajadores de la educación. Es una tarea súper sacrificada, poco valorada tanto culturalmente como en términos de remuneración también. Sí, y desde esa misma lógica nace esta idea y propuesta de unirse entre trabajadores de la comuna, formando el primer sindicato comunal de Ñuñoa, que igual es súper nuevo el sindicato, nació en el 2018, y por motivos de estallido social, pandemia, la primera negociación se fue diluyendo en el tiempo hasta el periodo del 2022, donde fue la primera como propuesta comunal de los trabajadores de mejorar nuestras condiciones, y que justamente ahora en esta época se termina esa cláusula del contrato y por fecha nos toca y nos corresponde nuevamente negociar y exigir mejoras en las condiciones laborales. El sindicato no es solo de profesores, es de todos los trabajadores de la educación. Sí, en Ñuñoa hay sindicato de trabajadores de la educación, que es al cual representamos y pertenecemos. Está el sindicato de asistentes, que ahí no hay docentes, solo asistentes, y está el sindicato de un liceo en particular, que es el Augusto Dalmar, que es su propio sindicato, y dentro también de la comuna está el comunal del Colegio de Profesores. Claro. Pero nuestro sindicato congrega profesores y asistentes también de la educación. Perfecto. En este marco de esta negociación, ¿cierto?, que comentan de que ya están a puertas de que se cumpla un plazo, ¿qué respuesta han recibido o no han recibido en realidad de parte del alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, frente a las solicitudes de diálogo que ustedes han solicitado? Esto es una solicitud que ha venido desde que asumió, que también estuvo como dentro de su compromiso acercarse a los trabajadores de la educación. En enero también parte de la directiva se encontró con el presencial, solicitó que enviáramos un correo para como tenerlo en agenda, y aún así no se concretó. De hecho, en el Consejo Municipal también se optó por ir y poder como tener este encuentro, pero el alcalde igual dio como respuesta no negando la participación de nosotros en el Consejo. Sí, históricamente el sindicato, que es súper nuevo, siempre ha buscado el diálogo desde los candidatos, desde cuando son candidatos a alcalde. Se han hecho programas y hay mucho material como entrevistando a candidatos a alcalde, y después nos juntamos también a alcalde de la comuna del color político que sea. Lo que nos interesa es que conozca la realidad de la educación, porque sabemos que no todos los alcaldes vienen desde Ñuñoa, que no conocen a lo mejor la comuna. Entonces nuestra idea es acercar la realidad de la educación, de los trabajadores de la educación, de los estudiantes, a los distintos alcaldes. Nos hemos reunido con Sari, nos reunimos con Emilia, y queríamos hacer lo mismo desde diciembre con el alcalde que salió electo, Sebastián Sichel, y no nos funcionó la idea del correo, no nos funcionó la manera presencial, y cuando ya agotamos todas las instancias, nos quisimos presentar en el Consejo Municipal, siendo lo polémico que se generó, de que sabíamos que tenía que haber cierta unanimidad, pero ni siquiera se dejó votar a los concejales, y solo por el voto del alcalde, que ya era un voto negativo, se acabó la
la opción de nosotros conversar, dialogar, y quedó en nada finalmente. La idea igual es como generar continuidad en todos estos proyectos y mejoras que alcanzamos, porque que viene una administración, después otra, entonces varios acuerdos se rompen o ven la educación de manera distinta o mueven los dineros de manera distinta, entonces finalmente quienes reciben las consecuencias de todo eso somos nosotros. Eso les quería preguntar, como qué consecuencias, por decir así, han visto ustedes debido a esta falta o este cierre en realidad el diálogo que ha tenido la actual administración de Sichel en su vida laboral de los trabajadores de la educación. O sea, no nos contaron, pero ¿cuántos afiliados más o menos tiene el sindicato? ¿Bien dicho? Sí, ¿no? El sindicato está llegando ahora alrededor de los 900 socios sindicalizados, que es un número súper importante para nuestro gremio. Nos unimos hace poco con el comunal del Colegio de Profesores para buscar la unión de la comuna. Y claro, una lógica de una administración que llega y no conoce mucho las realidades de la escuela, pasa que los profesores nos sentimos abandonados en ciertos aspectos. Entonces se presentan proyectos o innovaciones pedagógicas que muchas veces los profesores no las necesitan o no las requieren o no lo encuentran pertinente para una escuela que necesita a lo mejor arreglar un baño, o una escuela que se le va la luz cada cierto tiempo, o una escuela que no tiene insumos para los estudiantes o para sus profesores, o una escuela que su comedor es mínimo y no cumple las condiciones mínimas tampoco para atender a los estudiantes y atender a los funcionarios. Entonces un alcalde o una administración cualquiera que sea, que llegue, es necesario que conozca esas realidades, es necesario que los profesores se sientan escuchados, los asistentes se sientan escuchados, los estudiantes, los apoderados se sientan escuchados, y desde ahí construir como las proyecciones 2024, que vamos a hacer 2025, 2026, 2027. Y eso no ha sucedido y nos tiene bastante preocupados e inquietos que finalmente los proyectos, decisiones que se tomen en educación no están considerando a los trabajadores, que no incluyen a las comunidades educativas. Incluye a las comunidades educativas. No están cerca de la realidad. O sea, en las reuniones que hemos tenido con concejales, como para explicarle cómo incluso funciona nuestro sueldo, porque se informan que nuestro valor hora, por ejemplo, un ejemplo muy acotado, nuestro valor hora promedio son 19.000 pesos, pero nadie sabe que esos 19.000 pesos en realidad se dividen por 4 porque trabajamos 44 horas a la semana. Entonces, y esa es la realidad que tampoco están como al tanto. En ese mismo marco les quería preguntar cuál es el diagnóstico, la opinión que ustedes tienen como dirigentes también de este sindicato sobre la situación actual de la educación pública en la comuna, que ya adentraron un poquito, y qué transformaciones también han observado en los últimos años desde la perspectiva de quiénes son ustedes que construyen la educación en conjunto con los estudiantes, apoderados, los asistentes, lo mismo que están conversando. Ha sido súper potente en la comuna la unión que se ha presentado con esto del sindicato, de que ahora tenemos el WhatsApp o el correo cercano de oye, en este colegio pasa esto, ¿qué puedo hacer? Oye, este director me dijo esto, ¿qué puedo hacer? Cosa que antes no sucedía. Históricamente en la comuna sentíamos que cada colegio y cada director era una isla, por así decirlo, donde se tomaban ciertas decisiones que los trabajadores permitían o no decían nada porque había harto temor también. Hay cierto temor o ciertos protocolos como no, esto siempre se ha hecho así en este colegio. Entonces el sindicato vino como a unar criterios, a buscar equidad, igualar cosas para que toda la educación vaya en el mismo lado. Y ese temor nace igual de cómo son nuestras contrataciones. O sea, el porcentaje de profesores que son de planta es mínimo en comparación a los profesores que se les tiene que ir renovando el contrato año a año, y es una inestabilidad, es como finalmente cuánto cedes de tu dignidad o de tus condiciones laborales para poder tener continuidad en tu trabajo. Para mantener el trabajo. Y bueno, este año específicamente hemos escuchado harto el discurso de los resultados, lo académico, que queremos que Ñuñoa sea una comuna con los mejores colegios, los mejores liceos, los mejores resultados, pero por otro lado también hemos escuchado lo contrario, como no tenemos el dinero o no podemos solventar mejoras sustanciales a la educación porque no tenemos este presupuesto, porque la administración anterior no dejó los dineros, no dejó los montos, estamos con déficit financiero. Entonces, por una parte, si queremos resultados, pero no tenemos el dinero, finalmente se impacta a los estudiantes, a las familias y a los profesores que finalmente también nos miden por esa vara de, oye, este curso subió el CIMSE, o este curso bajó el CIMSE, ¿qué pasó aquí?
Sí, pues, y eso también depende de cómo, finalmente somos el chaleco antibalas de las políticas públicas, y de cómo funcionan con respecto a la ley como de inclusión. Si bien es un mundo en el que debiera ser, estamos como los profesores y la gente involucrada en el aula como aguantando, a costa de mucho, a costa también incluso del desarrollo de los propios estudiantes. Claro. Quería entrar también a un tema, porque claro, la labor docente es bastante variopinta, ¿no? Como que uno tiene que hacer de todo, y los expertos en educación no están en el aula, pues. Entonces hay bastante del quehacer docente, de la dignidad, el tema de los sueldos, condiciones laborales y también el rol social que cumplen los profesores en relación con que nosotros tenemos relación con apoderados, ¿cierto? Con los niños, sus familias y todo su entorno. ¿Qué acciones ha impulsado el sindicato para visibilizar estas demandas y cuáles más tienen sobre la mesa para seguir dando a conocer, digamos, su situación? Bueno, las redes sociales es como una estrategia que se ha utilizado harto, que ha tenido harta llegada. Cuando fueron los despidos masivos con la gestión de Emilia Ríos, también tuvimos como harto apoyo de todas las comunidades. Ahora igualmente estamos como trabajando con las redes, queremos también que las familias se den cuenta de la realidad, que también se sumen como en este rol que al final en la escuela lo hacemos todos. Y por lo mismo estamos como solicitando y llamando a la unión, a la empatía de nuestro petitorio. Sí, y bueno, históricamente nuestro sindicato ganó los espacios de asamblea. Asamblea con delegados, donde nosotros bajamos información y los delegados bajan la información a las distintas escuelas, y asambleas generales, cosa que ahora está un poco más difícil de hacer por la cantidad de socios que tenemos. Nos cuesta encontrar espacios, que por una parte es súper bueno tener muchos socios, pero por otra parte dificulta generar una asamblea presencial. Pero ha generado estas instancias de poder compartir un profe de un liceo con un profe de una escuela, con la profesora de un jardín, con la profesora diferencial, con la asistente auxiliar, con la asistente de educación, cosa que antes no se daba o que se daba muy poco. Visibilizar nuestras demandas, también comunicar cosas a los apoderados, a las familias. Y eso yo creo que ha impactado positivamente y ha sido un impacto súper potente como de unir comunidades. Yendo en este mismo marco, tú mencionabas lo de Emilia Ríos, que había sido como otra de las instancias donde a ustedes les tocó organizar también movilizaciones. Yo me acuerdo por los cientos de despidos que había hecho esa administración. No sé si nos pueden contar un poco de eso y las lecciones que ustedes sacaron para también estar enfrentando este proceso. En el fondo, me imagino que más allá de la administración, el fortalecimiento de la organización también está en ese sentido, ¿no? Sí, lamentablemente hay ciertas cosas que nos unen como gremio, como trabajadores de la educación, y las cosas que más nos han unido lamentablemente han sido cosas que han sido muy perjudiciales, como le llamábamos esa vez masacre a la educación, porque fueron 250 personas desvinculadas de sus puestos de trabajo, dejando la incertidumbre de qué va a pasar conmigo el otro año. Oye, me sacaron, pero mi puesto sigue vacante, entonces ¿cuál es la razón? Claro. Y lamentablemente de esa cosa tan negativa nació una unión súper potente que se puede ver reflejado en las marchas que tuvimos esa jornada, las largas mesas de negociación, pero que estaba la gente afuera apoyando, cantando, con música, familias, que no habíamos visto antes en marchas de profesores, tantas familias, tantos estudiantes, marchando por lo mismo, querer el bienestar del curso, querer el bienestar del colegio, querer el bienestar de los trabajadores y los profesores y las profesoras. Y yo creo que esto es solo aprendizaje, o sea, de manera como personal, que yo soy la última, fui la última en ingresar a la directiva porque fue por elecciones del año pasado. Entonces para mí ha sido como puro aprendizaje este periodo. Y todo el rato este aprendizaje va enfocado como a proteger finalmente a los trabajadores. O sea, todo nuestro trabajo siempre va a estar enfocado a eso. A ese punto también quería entrar porque
a veces las movilizaciones no ocurren al mismo tiempo, ¿cierto? Vemos como ustedes ahora están en este proceso de alerta, por decir así, diálogo. También por eso preguntaba el tipo de acciones, porque me imagino que si no hay respuesta positiva, también ustedes me imagino que convocarán a las comunidades también a estar alerta con ustedes, ¿no? Y a distintas movilizaciones. Entonces, en ese marco, que ahora está en el marco de las redes sociales, pero por ejemplo, yo pensaba, no sé si han visto como distintos sectores que han salido a movilizarse, como los pescadores contra la ley de fraccionamiento, los estudiantes por la defensa de la educación pública también, ¿cierto? Particularmente en Valparaíso. Está de más decir que estos días las matronas y los matrones contra este decreto que vino a precarizar su profesión. Entonces quería preguntarles qué opinan ustedes, o si creen que es posible y necesario generar redes de apoyo y también coordinación entre distintos sectores para enfrentar estos ataques y coordinar las luchas. Claro, todo el rato, o sea, tenemos que, yo creo que nuestro petitorio es muy coherente con la realidad nacional. Entonces, frente a eso, todo el rato tenemos que trabajar como transversal a otras organizaciones. Por el traspaso de los SLEP también se está generando otro movimiento que también está como agrupando, congregando harta gente, justamente porque hay mucha precariedad hoy en día. ¿Algo más que hacer? Sí, yo iba a mencionar que, claro, en nuestro caso es más bien comunal, pero dentro de la misma corporación es educación y salud. Y hay demandas de salud que también incluyen educación. Hay mejoras en salud que también se pueden hacer en educación. Hay inyecciones de dinero en salud que también se podría hacer en educación y viceversa. Nosotros nos hemos reunido con el Departamento de Salud y creemos que es súper importante con los gremios de salud y otros gremios también de trabajadores de la comuna poder aunar ciertos criterios. Sí. Hay muchas juntas de vecinos también que nos han escrito, que también tienen sus propias demandas, mucho más locales porque son pasajes o calles o avenidas, pero que también consideramos importante unirnos como una comuna, luego unirnos como ya ciudad, región, y ya avanzar como a una unión nacional de que finalmente somos todos trabajadores y trabajadoras y queremos mejorar nuestro bienestar para mejorar el trabajo y la labor que realizamos. Ya vamos a ir cerrando. Yo quería comentar una cosa que mencionó la Gabriela, que a raíz del comunicado que ustedes subieron a redes hoy, sale que decía que les dijeron que si no aceptaban la oferta, el traspaso al SLEP iba a ser mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, tú lo mencionaste a la pasada, pero quería ver si podían profundizar de qué opinión tienen respecto a la gestión de los SLEP y los diversos traspasos que han existido, donde ya han habido rechazo de profesores y también movilizaciones. Está más decir ahora, a principio de marzo, el profesor de Magallanes tuvieron más de un mes movilizados por el no pago de los sueldos. Entonces, respecto a ese punto más nacional también. Yo creo que es súper como delicado, siempre es un cambio como súper grande finalmente traspasar de comunas a los SLEP, como que va a implicar harto cambio. Así yo lo asimilo como, no sé, al Transantiago, que fue como un cambio brutal, pero a pesar de este cambio, yo creo que finalmente si no se redefine la educación, como que si no se invierte más dinero en la educación, da lo mismo que administre los fondos, creo yo. Y por eso también es un tema delicado que debemos trabajar con toda la comunidad para saber como las opiniones al respecto. Pero si no se invierte más en educación, da lo mismo como se invierta, la idea es como que importe. Sí, yo tengo como dos visiones del traspaso a SLEP y de lo que conforma el SLEP. Por una parte, yo hago el siguiente esquema de si ya es difícil negociar como comunalmente o buscar mejoras comunalmente o unir a toda una comuna, unir a todo un sector, una zona, se nos va a dificultar el triple o 5 veces más. Y por eso lo veo por un lado de forma negativa, pero por otro lado positivamente veo que es mucho mejor trabajar en sectores, en zonas, en masa, mover más personas, mover más municipios que mover solamente una comuna. Entonces ahí se generaría eso de ir avanzando como en la unión. Claro, tenemos un sector donde hay 3 comunas súper importantes que van a poder trabajar juntas,
pero también tenemos cierto temor o cuidado de que ya ha sido difícil trabajar a nivel comunal y unirnos a nivel comunal por establecimiento, que ha sido un trabajo de hormiguita, pero ha sido un trabajo súper importante. Entonces, por eso tengo esas dos visiones, que por un lado es bueno para la unión de una zona o un sector, claro, pero por otro lado, cómo vamos a mejorar las condiciones de todo un sector si comunalmente nos cuesta mucho. Por ejemplo, no sé, hay veces que a los colegios les faltan algunos recursos y la corporación es como un canal de comunicación más rápido para que lleguen esos recursos. Entonces con los SLEP quizás eso también se distanciaría un poco más. Claro. Ya, ahora sí, lo último para ir cerrando, que pensaba que pudieran a toda nuestra comunidad, la gente que vea esto, que comparta, ¿qué invitación ustedes le hacen a quienes se están enterando de esta situación? Apoderados también, a los apoderados de la comuna, primero que todo, a profesores, pero de otros lugares, o sea, un gremio nacional, y lo que ustedes están contando es la realidad de muchos. O quienes se sientan también sensibilizados con su pelea, otro tipo de trabajadores, y todo esto en el marco de fortalecer la unidad, la solidaridad y también la misma coordinación. Ahí tienen la cámara para... Bueno, yo creo que todos tenemos algún cercano que es profesor. Pregúntenle la realidad, conózcanla, porque yo creo que el relato que uno tiene presencial o personal con alguien más cercano hace mucho más sentido y genera como más empatía de la realidad. Igual, bueno, nuestros canales, medios de información, síganlos, infórmense de todas partes, no se queden solamente con una visión, intenten verlas todas y a partir de eso como generar una opinión más personal y que también, no sé, tengo una verborrea mental. Yo creo que es importante hacer el llamado a las familias y a las comunidades que primero se junten a nivel local, que conversen con los trabajadores de cada escuela, de cada liceo, de cada jardín, vean la realidad y que se apoyen mutuamente. Sabemos que las familias tienen demandas, los estudiantes tienen demandas, los trabajadores tienen demandas, equipos directivos también tienen demandas que cumplir, pero es importante eso primero, reunirse con los trabajadores de la educación, a las familias sobre todo. Nosotros como profesores siempre queremos buscar el beneficio de la educación, de que los aprendizajes se cumplan, de que sea significativo, y también la otra parte como de más maternal de apoyar al estudiante que lo necesita, escucharlo, escuchar a las familias que también viven cierta realidad, y no los queremos dejar de lado, que por ningún lado los queremos dejar de lado, sino que esto es para potenciar los indicadores, potenciar el desempeño de los trabajadores de la educación. Sí, formar ciudadanos. Y finalmente estar nosotros más contentos, porque lo mismo que decía la Gaby, yo profesor que conozco, llega a la casa súper cansado. Hagan el ejercicio. Si conocen a un trabajador de la educación, llegan cansados, no quieren hablar, llegan con dolor de cabeza. Y es porque, primero, el ambiente del colegio uno gasta mucha energía, y esa energía no se ve reflejada tampoco en las condiciones laborales, menos en la remuneración. Somos de las profesiones que tienen menos recursos y que más tenemos que hacer o que más se nos exige. Así que eso, como un llamado a la unión entre familia, escuela y hacer comunidad finalmente. Muchas gracias por su tiempo, chiquillos. Acá desde el comunal del Colegio de Profesores de Ñuñoa para la Izquierda Diario con Gabriela y Nicolás. Y es cierto.